Uno de mis grandes gozos y ser miembro aquí es gente que realmente cree lo que predicamos. Buenos días, familia de Chantilly. Vamos a estar en Tito capítulo 3 para ver el último sermón en esta serie de Tito, cómo Dios edifica su iglesia. Quiero decirles cuánto estaba inspirado y animado al ver a la cantidad de personas, como 150, aquí el viernes pasado, orando la iglesia por nuestro país. Al pensar en cómo Dios edifica su iglesia, así vemos el poder de Dios obrando en la iglesia local como en esta. En Tito vemos ciertos pilares o columnas que Dios utiliza en cada iglesia saludable. En primer lugar, tienen liderazgo dedicado a Dios, líderes que persiguen a Cristo y que viven con integridad y pastorean con el amor de Cristo. También la iglesia está edificada sobre sana doctrina, basada en la verdad de Dios en su palabra. Y así, defendiéndonos contra los que quieren desviarnos. Y también vemos que la iglesia consiste de una familia con personas activas. Y por fin vimos en esta serie que es una santidad por la renovación del Espíritu Santo. Y así, miramos hacia Cristo y llegamos a ser como Cristo. Hoy vamos a ver las palabras finales de Pablo a Tito en esta carta. Cuando pensamos en las últimas palabras, como terminamos una llamada telefónica, o cuando vienen familiares y se despiden a volver a su casa, ¿qué diremos? ¿Qué serán nuestras últimas palabras? Damos cierta importancia a las últimas palabras para que tengan eco en los corazones de los que queremos. Y así, Pablo escoge sus palabras para Tito y la familia de Dios en Creta. Entonces vamos a ver las últimas palabras de Pablo al concluir nuestro tiempo en esta carta. Y vemos aquí que vivimos en la historia verídica de Dios. Y esa historia es de vidas que realmente tienen grandeza por la gracia de Dios. Vamos a ver Tito 3, 12 a 15. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible para ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que realmente es necesario y no lleven una vida inútil. Saludos de parte de todos. Saludos a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con todos ustedes. Es la palabra de Dios. La historia verídica de Dios incluye personas auténticas, reales. Aquí vemos
la gente auténtica en 12 a 13. Tan pronto que te haya enviado a Artemas y a Tíquico, haz todo lo posible para ir a Nicópolis para verme. Ayuda todo lo que puedas al abogado Zenas y Apolos. Pablo dice que les va a enviar dos hombres, Artemas y Tíquico. Y también Zenas y Apolos van a llegar de paso, aunque están ocupados en la obra del Evangelio. ¿Quiénes son estos 4 tipos? Artemas no se encuentra en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Entonces no sabemos nada más que esta descripción que es fiel. Tíquico se menciona unas veces en las Escrituras. En Hechos era de Asia. Ayudaba a Pablo en sus viajes misioneros. Y es mencionado en Efesios y Colosenses. Tíquico es llamado un hermano amado. Zenas, igual como ser abogado como Artemas, no se menciona en otro lugar en el Nuevo Testamento. Apolos, en Hechos 18, es un hombre competente en las Escrituras. ¿Por qué están estos nombres y por qué importan estos nombres? ¿Qué importan a nosotros hoy? Por una razón, Dios le dio a Pablo poner estas personas en la carta para recordarnos que esta historia es genuina, es real, realmente historia, es una historia que ocurrió. ¿Qué es esto? Bueno, ya. Sí, es la Biblia. Es la autoridad, la verdadera palabra. Y en su corazón, ¿qué es la palabra de Dios? Es un texto religioso con reglas y mandatos para llegar a ser aceptables a Dios, para vivir, para que Dios te dé una vida buena y que se cumplan tus sueños. Es un libro de fábulas o cuentos que nos enseña lecciones de cómo comportarnos, o es un libro antiguo para estudiar y hacer el análisis sintáctico del griego y el hebreo y memorizar para impresionar a otros de su conocimiento. ¿Es una historia? Bueno, sí es una historia, pero no cualquier historia. Es la historia. Es la verdadera historia de Dios, de su rescate a los que Él ama. Es una historia, no solamente en las Escrituras, pero una historia que Dios está escribiendo cada día. Desde el centro de la historia viene un héroe de un país lejano para rescatar a los amados, para ganarlos otra vez a sí mismos. Es la palabra autoritativa, santa, donde se proclama la palabra que Dios, la historia donde participamos nosotros, Artemas, Tíquico, Zenas, Apolos, Pablo, Tito, y hombres y mujeres como nosotros aquí hoy. Es la verdadera historia de Dios. Tenemos que ser recordados de esto, porque desde el momento que nacimos, nos preguntamos por qué estamos aquí. ¿Qué es la historia que nos involucra? Desde la cultura comenzó en el principio de la historia. Ha habido cuentos, religiones buscando propósito y significado. Somos hijos de la iluminación de los siglos XVII y XVIII, donde donde querían contestar la historia, el propósito de esta historia.
Ellos pensaban que podrían conocer todo por medio de la ciencia y la razón en nosotros mismos. Pero fracasó esa clase de pensamiento, porque la ciencia y la razón nunca llegan a contestar las preguntas de cómo llegamos a estar aquí, por qué tenemos moralidad, por qué nos lleva a vivir de cierta manera. El método científico y los laboratorios nunca nos cuentan la historia verídica del por qué estamos en esta historia. El autor Joshua Chatra, en su libro Diciendo una mejor historia, dice correctamente que cada persona que ha vivido vive para un sistema de valores, un propósito, un motivo interno que les motiva a vivir. Y ninguno puede ser comprobado científicamente. Vivimos por fin, por fe. El autor dice, las historias son diferentes, no significan que no se pueden comparar. Y él hace estas preguntas. ¿Qué historia es más coherente en sí misma? ¿Qué historia es capaz de incorporar las ideas de otras historias de forma que tengan sentido? ¿Qué historia es más viable? ¿Qué historia se corresponde con nuestras observaciones, experiencias e historia? Y yo añadiría, ¿cuál historia hace más sentido para manejar el luto y el sufrimiento? La existencia de la verdad y la belleza. ¿Qué historia ofrece razón y satisface nuestra hambre adentro por bondad, vida y gozo? La historia de Dios es la más gran historia porque es la historia verídica. Y por eso nos recuerda Pablo que está escribiendo personas reales, personas genuinas. ¿Qué historias cambió Pablo? La respuesta no es una nueva mentalidad ni un nuevo programa religioso, sino la realidad de la historia de Dios. Y él describe aquí, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 personas a la vez, la mayoría de los cuales vive hoy, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo escribe que la cosa más importante de todas las Escrituras siempre han hablado es la historia genuina que Dios nos rescata en Jesús. La creación le señala. Nuestros anhelos en los corazones apuntan a Él. Nuestros gritos por justicia y bondad señalan a Él. Todo señala la realidad del Evangelio. Jesús vino, murió en la cruz por nuestros pecados en una vida genuina. Fue sepultado, resucitó en la historia verídica y apareció a centenares, riendo, abrazando, comiendo y enseñando. Pablo dijo que podrías hablar con algunas personas que aún vivían cuando él escribió 1 Corintios 15. Y aquí Pablo dice al Tito, la historia de Dios es real, es genuina, llena de personas reales, genuinas, con nombres, con vidas, viviendo la historia
auténtica que Dios nos rescata en Jesús. Y nosotros tenemos un papel en esta historia. ¿Qué es nuestro papel? Vamos a seguir en el versículo 14 de Tito 3. Necesitamos, Señor, que el Señor nos dé una grandeza que solo viene de Él. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y nos lleven una vida inútil. Bueno, ustedes pueden ver, esta frase ha sido repetida 6 veces en esta carta de 46 versículos. Dice que deberíamos empeñarnos a hacer buenas obras. 6 veces. Entonces Dios quiere decirnos algo. Quiere llamar algo a nuestra atención. Hemos dicho en los mensajes pasados que para hacer esas obras tenemos que reconocer que no somos salvos por las buenas obras, sino por la gracia de Dios. No podemos ganar nuestra salvación. Es un don de salvación que Cristo compró por su vida, muerte y resurrección. Estamos salvos por fe en Cristo, solamente fe en Cristo. No somos salvos por nuestras obras, pero somos salvos para buenas obras. Estamos hechos nuevos para vivir vidas nuevas. La historia verdadera de Dios nos da el héroe Jesús, nuestra salvación, y nos corresponde vivir vidas grandes porque Cristo nos salvó. ¿Qué significa vivir una gran vida? Si usted hace una encuesta a personas al azar en la calle, ¿qué significa vivir una gran vida? ¿Qué diría la gente? ¿Una vida de logros? ¿Gran negocios? ¿Una cartera valiosa? ¿Títulos y premios y trofeos de logros en la vida? ¿Una vida grande, una gran vida por una familia grande? Lo que sea, vivir una gran vida significa que ha logrado mucho, ha hecho mucho. Más riqueza, más juguetes, más vacaciones, más experiencias, más conquistas románticas, más premios, más control, más confort. ¿Una gran vida? Una vida edificada sobre influencia, afirmación, llegar a ser parte de la historia en libros importantes, quizás líder en su profesión o campo de estudios. En esas relaciones importantes para afirmación por las personas valiosas. O quizás el autor de la historia tiene una definición mejor para una vida grande. Necesitamos la definición de Dios. ¿Qué significa grandeza delante de Dios, según Dios? Bueno, los mismos discípulos de Jesús se equivocaron en cuanto a la grandeza. Ellos se discutían quién sería el más grande en el reino. Y Jesús les corrigió. Ellos querían poder, autoridad y posiciones y fama, y querían que otros les sirvieran. Jesús puso todo pies patas arriba, diciendo en Marcos 10:43,
Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes debería ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todo. Porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que sobresale sobre otros es uno que se agacha, que sirve, que llena las necesidades de otras personas, que sigue el ejemplo del siervo Rey Jesús, quien dio su vida para servir nuestro mundo. Pero grandeza también pensamos que puede ser grandes obras, como construir una iglesia, escribir un libro, ser misionero. Podemos pensar que grandes obras de fe indican vidas grandes. Pero es más que pensamos. Jesús definió las grandes obras como así. A quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Fundar una iglesia en el nombre de Jesús, ¡qué bien! Vivir por fe para predicar, ¡bien! Pero Cristo dice que simplemente dando a un niño un vaso de agua fría, le honra. Es una obra grande. No pierdan esto. Jesús dice que la grandeza de la vida de uno no es en sus logros, sus cosas, sino hay que ver la grandeza por los ojos del que nos ve desde el cielo. La grandeza dice que es importante el motivo y se revela en las obras desconocidas aquí en el mundo que ve el que vive en los cielos. ¿Qué significa que hace una obra grande? Bueno, es cuando uno vive para Jesús. Él es el hombre grande. Él vivió la vida más grande que todos. Cualquiera puede vivir una vida grande si vive para Cristo. No tiene que ver con riqueza, ni influencia, ni carisma, ni poder, sino tiene que ver con adoración. Tiene que ver con fidelidad, obediencia, una vida comprometida a hacer buenas obras para Cristo cada momento de cada día. Eso significa que cuando limpiamos la cocina por última vez, en el momento que escogimos integridad y honestidad sobre el manejo de dinero, cuando guardamos nuestras palabras, cuando escogimos no llegar al sitio web mal, en vez de ver la pantalla, miramos arriba. Para la gloria de Dios. Significa en las 1000 oportunidades y actos pequeños de grandeza que hacemos año tras año, momento por momento, tras momento, escogemos reflejar a Jesús, aún en nuestros corazones y mentes. Cuando hacemos las obras más pequeñas para Cristo, esas obras tienen un significado importante y duradera. Y Dios nos va a reconocer
Cuando aprendemos a empeñarnos en buenas obras para dar con amor e integridad y vemos cada momento como una oportunidad de importancia eterna. Queremos que esas obras apunten a Jesús. Cuando vivimos intencionalmente, llegamos a edificar, construir, hacer una gran vida. Una gran vida se hace por 1000 cosas pequeñas. Es la definición de Dios de la grandeza. Pablo, con sus últimas palabras, para gente real que quiere vivir en la vida real de Jesús, de Dios, son personas hechas nuevas para hacer obras nuevas. No es una grandeza en nosotros mismos, sino es una vida grande porque Jesús nos ha renovado y esa vida se manifiesta por las cosas escondidas y pequeñas que vivimos todos los días. Las últimas palabras de Jesús o de Pablo a esa iglesia en Creta que él ama, la familia de fe, son como las primeras personas que él había hablado. Los que pertenecen a Jesús están arropados en gracia, cubiertos como en una manta caliente, saturada por la gracia que no podemos perder. Y así Pablo escribe: saludos de parte de todos los que me acompañan. Saludos a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con todos ustedes. Tito 3:15. Pablo comenzó su carta en 1:4 a Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Cuando habló de los hombres y mujeres en cuanto a las obras nuevas, obras buenas, aquí en 2:11 dijo: Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad. Así pueden vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Y Pablo recuerda a cada persona, a Tito y a nosotros, que fuimos salvos por una sola manera, por gracia. 3:3 dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivimos en la malicia, en la envidia. Éramos detestables y nos odiamos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegaremos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida nueva, vida eterna. En otras palabras, los salvos están arropados, envueltos, cubiertos de pies a cabeza por gracia. Nunca pudimos ganar nuestra salvación. Nunca mereceríamos el amor de Dios, sino reconocer que Jesús dejó las glorias del cielo para sufrir la cruz. Él abandonó todo para darnos la salvación. No pudimos hacer nada para ganarlo y no podemos hacer nada para perderlos. Somos personas de gracia. Dios, gracia nos ha salvado. La gracia de Dios mueve en nosotros para vivir
según el plan de Dios, nuestro papel, nuestro rol en la historia de Dios, viviendo con Jesús, para Jesús, como Jesús. Cuando nos pensamos que no podemos ir, tenemos que reconocer que estamos arropados en gracia. Somos personas que reconocemos que no tenemos nada en nosotros para ofrecer. A la vez, sabemos que tenemos la gracia de Dios. ¿Qué es el punto de todo esto? Los discípulos de Jesús sabemos que estamos saturados por la gracia de Dios. Y esa gracia fluye hacia nosotros y a través de nosotros. Afecta cómo hablamos, cómo cantamos, cómo adoramos, cómo lloramos, cómo nos regocijamos, cómo alabamos, cómo nos tratamos los unos a los otros, porque estamos arropados por la gracia de Jesús, con la gracia de Jesús, que no merecemos. Y así podemos derramar esa gracia en un mundo que no la merece tampoco. Somos personas reales, genuinas, que vivimos una vida real, genuina, por la gracia de Dios. ¿Cómo edifica Dios su iglesia? Por liderazgo piadoso, sana doctrina, comunidad entregada y santidad llena de gracia. ¿Cómo se ve? Como 150 personas reunidas viernes por la noche para buscar a Dios en oración. Así para romper la maldad y la oscuridad del mundo. Así mirar a Jesús sabiendo que Él nos cuida. Por gracia, nosotros que hemos confesado y dejado la vida vieja y reconocida que esa salvación vino por la obra de Cristo y no por nuestras obras. Y así vemos la gracia de Dios que se mueve a través de nosotros y nos mueve a nosotros. ¿Qué tal usted? ¿Qué historias controlan su vida? ¿Quién es el héroe? Entrégate a la verdadera historia de Dios, al verdadero héroe, a la gracia de Jesús, confiando en su muerte y resurrección para pagar por nuestros pecados. Así somos reconciliados con Dios, miembros de la familia de Dios. Y en la iglesia, los que somos movidos por la gracia de Dios, estamos motivados a hacer buenas obras juntos. Así, oremos que Dios nos haga la iglesia que Él quiere ser, que sea. Oremos. Padre, nuestro corazón, nuestra esperanza está en la justicia de Cristo. Confiamos en el nombre de Jesús. Estamos desesperados por tu gracia y nos regocijamos que la tenemos. Oro, Señor, que cualquier persona aquí que nunca haya tomado ese paso para aceptar a Cristo como su Salvador, que tu Espíritu le traiga a Jesús ahora mismo. Y los que han tomado ese paso, ayúdanos a vivir para ese héroe Jesús, vivir esa parte de la historia que tú tienes para nosotros, para que estemos unidos los unos a los otros como miembros de la familia de Dios, que seamos fieles y entregados
a nuevas vidas, a nuevas obras. Por la gloria de Jesús, cuyo nombre oramos. Amén.